Toastmaster de la noche, buenas noches. Mesa directiva, presidente, buenas noches. Amigos, socios y amigos invitados, buenas noches. Por favor, levanten la mano todos aquellos de ustedes que piensan que tener un seguro de vida es importante. Muy bien, qué bueno. Ahora, bueno, ya bajaron su mano. Ahora, ¿quiénes de ustedes trabajan para una empresa? Es decir, tienen un patrón. Muy bien. No bajen la mano, levanten, déjenla levantada, por favor. De ustedes que dejaron la mano levantada, ¿quiénes de ustedes su patrón les otorga una póliza de seguro de vida? Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya la puedes bajar, mano. Gracias. No, disculpa. Pues bien, les voy a platicar de 3 temas que deben de considerar respecto a la póliza que les dan en su empresa. La número 1 es que no les da la cobertura suficiente. La número 2 es que ustedes no controlan las características de la póliza. Y la número 3 es que ustedes no pueden ahorrar en ella. Pues vamos a analizar cada una de ellas. Número 1, pasando a los temas. Número 1, no hay protección suficiente. Imagínense ustedes, hoy es lunes, empieza la quincena y les llaman de recursos humanos y les dicen que va a haber una junta. Y en esa junta les dicen, por serendipia, decidimos que les vamos a otorgar una nueva prestación de seguro de vida a todos ustedes. Digo, una prestación de comida a todos ustedes. Van a poder ir al Vips o al Sanborns más cercano y una comida del día la van a poder tener a costa de la empresa. Es una buena prestación, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿ustedes solamente comen una vez al día? No, ¿verdad? Lo mismo pasa con una póliza de seguro. Normalmente dan una protección pequeña, pero no es suficiente para lo que necesitamos. Existe una asociación mundial que se llama The $1 Million Round Table, que reúne a los mejores vendedores de seguros de vida del mundo. Blanca pertenece a esa asociación, por ejemplo. Felicidades, Blanca. Ahí aprendí algo. ¿Cuánto seguro debe de tener una familia o una persona responsable de una familia? Después de muchos dilemas y discusiones, son el equivalente a 10 años de ingreso. Voy a usar de ejemplo a alguien que, vamos a suponer, para hacerlo muy sencillo, que gana $1 millón al año. Entonces, la cantidad de seguro que debe de tener es 10 millones de pesos. Ahora, estas pólizas, normalmente, ¿cuánto nos dan de seguro? 1 año o 2 años, cuando mucho. O 3, si eres muy afortunado como Marlon. Entonces, imagínense, faltan, en el caso de Marlon, en su póliza le falta cubrir 7 años de ingreso, si algo le pasara a él. Hablamos de temas como fallecimiento o invalidez, que son cosas que suceden, o sea, sí pasa. Entonces, ese es un tema. La tenemos incompleta. ¿Cómo lo podemos solucionar? Comprando nuestra póliza. Punto número 2. Las pólizas no las podemos controlar nosotros. La empresa lo contrata por 2 razones principalmente. 1, para tenernos contentos como empleados, porque genera cierta lealtad. Y 2, porque son deducibles de impuestos. ¿Quién deduce impuestos? La empresa, tú no. Y además la empresa decide las características de la póliza. Dicen con qué aseguradora, cuánto te quieren cubrir, qué coberturas va a haber, si hay invalidez, si no, si hay muerte accidental, si no. Otro tipo de características. Tú no tienes poder de decisión sobre esas pólizas. Entonces, si tú te sales de la empresa porque renuncias o porque te liquidan, esa póliza no es tuya. No tienes antigüedad, no tienes poder de decisión, no puedes nada. Si la empresa llega a tener problemas económicos, puede decidir cancelar la póliza y te quedas sin protección. No puedes decidir sobre ella. ¿Cómo lo solucionas? Comprándote tu póliza. Punto número 3. No puedes ahorrar. Y les voy a contar un secreto. Escuchen bien. Es el secreto mejor guardado del sector financiero mexicano. Ustedes
no solamente en los bancos. De hecho, el banco es el peor lugar para ahorrar. Es más, podrían ahorrar mejor abajo del colchón en vez de un banco. Pero si de verdad quieren ahorrar y obtener algo que valga la pena por su dinero, pueden hacerlo en una póliza de seguro, pero no en la de la empresa. Porque la de la empresa solo les brinda la protección y se comporta muy similar a un seguro de automóvil. ¿Quiénes de ustedes tienen seguro de automóvil? Muy bien. ¿Y los que no tienen seguro de bicicleta, de patines o de qué tienen? Tienen de que tener un seguro de algo. ¿Por qué? El seguro de auto, ¿cómo funciona? Ustedes lo pagan su anualidad. Cuando transcurre el año, si no chocan, qué bueno, son muy buenos conductores. Si chocan, qué bueno, tenían el seguro. ¿Y qué pasa si después de 10 años de andar pagando el seguro, año tras año, tras año, tras año, dicen, oye, pues regrésame algo, soy muy buen conductor? No hay nada. Dijeron, qué bueno que no chocaste, tuviste la protección. El seguro de la empresa es igual. Entonces, ¿cómo lo pueden arreglar ustedes? ¿Cómo pueden ahorrar? Con un seguro propio. Está muy raro, ¿verdad? Los ruidos. Bueno, no se espanten, no se espanten. Entonces, ¿de qué les he hablado hasta ahorita? De 3 hechos. 1, la póliza que les da la empresa es insuficiente. 2, ustedes no la pueden controlar. 3, ustedes no pueden ahorrar. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Ustedes pueden tomar control de su vida en ese sentido para lograr esos 3 objetivos. Muy fácil, compren su póliza de vida. Todos máster de la noche, todos, gracias.